Acá estamos con el doctor Néstor Pacenza. Él es médico endocrinólogo y es el actual coordinador del Departamento de Andrología de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. El doctor Pacenza es el codirector del curso bianual de andrología de las sociedades de andrología, biología y urología, y él también se desempeña en la planta del Hospital César Milstein, en la unidad de endocrinología. Y lo convocamos para que Néstor nos hable, el doctor Pacenza, nos comente qué pasa en los tiempos de pandemia con los cuadros más frecuentes que van a afectar desde lo endocrinológico a los varones. O sea, él va a hablar de hipogonadismo, de sus causas, el que ya lo tiene, qué va a hacer con el tratamiento, las disfunciones sexuales, ginecomastia, infertilidad, todos esos aspectos de la mano de los expertos. Así que, Néstor, te damos la bienvenida y te escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y en estos tiempos donde hay muchas reuniones por web y webinar que nos están tapando, y todas estas reuniones y esas famosas sugerencias que se deben hacer en pandemia, bueno, decidimos hacerlo dentro del departamento, porque a nivel internacional no hay consensos todavía así internacionales para manejar el tipo de patología que nosotros habitualmente manejamos. Entonces yo puse una serie de datos en las reuniones entre el departamento y conformamos lo que voy a presentar en este momento. Somos los miembros del departamento de andrología, que está actualmente, como bien dijiste, todo el coordinador, están los co-coordinadores y los miembros del resto del departamento, que como ven por los apellidos son un lujo. Vamos a hablar un poco de las situaciones clínicas en andrología, cómo manejarse en cuarentena en contexto de una pandemia. ¿Cuáles son los cuadros clínicos andrológicos más frecuentes, los que solemos ver en la práctica diaria? El hipogonadismo, es decir, la disfunción de la parte androgénica, que puede ser primaria o secundaria, las disfunciones sexuales de distintos tipos, que ahora vamos a hablar, la ginecomastia, que es el agrandamiento benigno de la glándula mamaria en el hombre, y la infertilidad masculina, o sea, la dificultad en concebir una crisis. En primera instancia, vamos a hablar del hipogonadismo. ¿Cómo se manejaría esto? La cuarentena, en realidad, en el paciente que ya tiene un hipogonadismo, la cuarentena no modificaría nada. Si estaba en tratamiento con las distintas formas de androgenoterapia, debe continuar exactamente igual. Es decir, no tiene por qué modificar nada. Y hay que hacerle entender al paciente, porque a veces la testosterona lo relacionan solo con lo sexual, y sin embargo la testosterona no solo actúa en la esfera sexual, sino que además tiene beneficios a nivel cardiovascular, a nivel del hueso, a nivel de los músculos, de la energía, del estado de ánimo, incluso a nivel cognitivo. O sea que independiente de su actividad sexual, si es realmente un hipogonadismo, el paciente debe continuar con el tratamiento con testosterona en las distintas formas de presentación. En cuanto a las disfunciones sexuales, ese es un tema un poco complicado dentro de esta cuarentena especialmente. La sexualidad en pareja estable no debería variar, a menos que por razones laborales no sea aconsejable el contacto estrecho. Por ejemplo, si alguno de los dos trabaja constantemente
en una sala de COVID-19 o algo por el estilo. Eso sería el contacto estrecho que de pronto no sería, por lo menos a nivel de sexo normal. Ahora, ¿qué puede pasar en los pacientes en la cuarentena? Puede presentarse, y de hecho está muy descrito, episodios transitorios de disminución de libido y de disfunción eréctil, que son generalmente parciales, que si son así parciales y circunstanciales no debería alarmar al paciente, ya que el contexto de la pandemia incluye muchos factores psicológicos que pueden influenciar en esto. Pero en el caso que la disfunción se prolongue, como el encierro puede agravar incluso alteraciones preexistentes, se aconseja ahí sí la consulta al profesional, donde habrá que hacerse los estudios y eventualmente los tratamientos correspondientes. Si es necesario utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el clásico sildenafil, tanto como el tadalafil o el vardenafil, salvo que presente contraindicaciones clásicas, se pueden utilizar sin ningún problema. O sea, si lo venían utilizando, lo pueden seguir utilizando sin ningún problema. No hay ningún tipo de contraindicación. El otro tema que tratamos a nivel de andrología es la ginecomastia, que es el agrandamiento benigno de la glándula mamaria en el hombre. Y esto acá es importante distinguir. Si la ginecomastia de aparición antigua, generalmente más de un año, y es indoloria, y generalmente a veces es bilateral, se recomienda de pronto posponer el estudio si es un paciente, especialmente si es un paciente de riesgo, y el eventual tratamiento quirúrgico, porque hay algunos casos donde es una ginecomastia, digamos, idiopática, donde no se pudo establecer el diagnóstico secundario, y si el único, digamos, único tratamiento efectivo sería la cirugía, por el momento conviene postergarlo mientras estemos en esta pandemia. En cambio, si la ginecomastia es de reciente aparición, e incluso si es dolorosa, conviene no posponer el estudio y determinar si existe una causa secundaria y tratarla. No solo para calmar el dolor, sino para que no se fibrose, porque cuando se fibrosa, después no hay, el medicamento no suele surgir efecto y queda una especie de ginecomastia residual. En los casos de ginecomastia idiopática, o sea, una vez descartado las causas secundarias, se puede utilizar antiestrógenos como los clásicos clomifeno y tamoxifeno. Es interesante recalcar, ¿y por qué digo lo del dolor? Porque muchas veces el dolor que sienten los pacientes, ya sea espontáneo o al tacto, no suelen calmar a veces con antiinflamatorio, y sí lo hacen con los antiestrógenos. Por eso decimos que si el paciente está molesto, está afectado, conviene sí el tratamiento y no dejarlo pasar. En cuanto a la infertilidad masculina, si está haciendo un tratamiento por vía oral o inyectable, o sea, si ya viene haciendo un tratamiento para su infertilidad, por supuesto debe continuar a hacerlo, no hay ningún impedimento. Si estaba en proyecto de hacer procedimientos de fertilidad in vitro, esto se recomienda, por lo menos, eso sí, hay recomendaciones internacionales donde se recomienda posponerlo mientras estemos en esta pandemia. Respecto a la preservación de semen, si bien al momento no fue detectado el virus en semen en pacientes recuperados de COVID-19, esto por lo menos está en duda. Hay algunos casos que sí, pero se lo hicieron solo en la etapa aguda, o sea, internados, pero en todos los hay un estudio que se hizo en un promedio de 30 días después de recuperados de la enfermedad, sobre 38 pacientes, ninguno se halló por PCR signos del SARS-CoV-2 en el semen de estos pacientes. Igualmente, el único procedimiento que las sociedades internacionales recomiendan realizar criopreservación de gametas es en pacientes oncológicos, o sea, no en los casos de una infertilidad común, sino en los pacientes oncológicos, por ejemplo, en linfomas o en tumores de testículo, donde se usa una quimioterapia que puede alterar la espermatogénesis, entonces ahí hay que hacer una criopreservación de las gametas. Entonces,
esa sí sería una indicación de la criopreservación, por lo menos en esta. Y como mensaje final, decimos que, de todos modos, frente a cualquier signo o síntoma de cualquiera de las patologías previamente nombradas de aparición reciente, o que haya empeorado en las últimas semanas, o cualquier duda sobre el tratamiento que están recibiendo, por supuesto, deben consultar a su médico. Muy útil, Néstor. A mí, personalmente, viste que hay mucha información y bastante evidencia que en realidad el COVID afecta más a los hombres que a las mujeres, entonces por ahí a algunos se le puede ocurrir si el tratamiento androgénico puede ser perjudicial, y vos dejaste en claro que el que está con un tratamiento lo debe continuar. También dejaste, ¿no? Sí, sí. Y también hablaste sobre las disfunciones, de la disfunción eréctil, sobre la ginecomastia, sobre la infertilidad. Qué importante esto de tener en claro que no hay apuro en general, ser conservador y ante cualquier cambio consultar. Me parece que es un mensaje sumamente útil para la mayoría, los que estén más ansiosos o menos ansiosos por esta problemática, saber que deben eventualmente consultar, ¿no? Y sí, ¿no? Lo del COVID no preservar, eso también me parece un mensaje sumamente prudente, hasta que por lo menos no se sepa más en cuanto a preservación de semen, ¿no? Bueno, así que muchas gracias a vos, a todo el departamento, y nos despedimos entonces hasta el próximo encuentro. Gracias y seguimos con la endocrinología en tiempos del COVID-19. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima.